Hola manada de lobas y lobos. Hoy voy a hacer uno de mis videos sobre escritores de horror, eh, que es mi género favorito. Ya saben que los primeros fueron Arthur Machen y Algernon Blackwood, y en este caso me voy a referir a Clark Ashton Smith, uno de los tres mosqueteros de Weird Tales, íntimo amigo de Howard Philip Lovecraft, de Robert Howard, motivo por el que él deja de escribir. Ya se lo voy a explicar en el video. Antes que nada, mi última adquisición, John 117. Halo es uno de mis juegos favoritos y la serie, a pesar que no le gustó a nadie, a mí me encantó. Me pareció representativa. O sea, me hace gracia porque mucha gente que nunca jugó al Halo dice que no se parece al Halo la serie. Y nada, sí se parece. Aparte del personaje de Kai-125 está fantástico. Este muñeco lo conseguí medio barateski, de afuera, obviamente acá en Uruguay es difícil conseguirlo, a no ser que le pegue con los gustos de alguno que trae cosas para revender. Pero yo prefiero traerme mis cosas personalmente. Y ahora va a volver a la biblioteca, así que lo van a ver en 5, 4, 3, 2, 1. Ya está ahí atrás en la biblioteca. Bueno, vamos a hablar de Clark Ashton Smith. Nació el 13 de enero de 1893 en Long Valley, California, y falleció el 14 de agosto de 1961 en Pacific Grove, California. No se movía mucho Clark Ashton Smith, no era como un Blackwood. También fue una persona que vivió no en una extrema pobreza, pero siempre en una pobreza controlada. Incluso sus novias le echaban en cara, con las cuales no se terminó casando obviamente, le echaban en cara constantemente su falta de ambición, cuando era uno de los mejores escritores de horror que existieron, uno de los grandes maestros, y uno de los tres mosqueteros de Weird Tales, con Lovecraft y Howard. Miren qué nombres, ¿no? Bueno, Clark Ashton Smith fue un escritor y artista multidisciplinario, porque hacía unas esculturas muy buenas también, ¿no? Estadounidense, logró un temprano reconocimiento en gran parte gracias al entusiasmo de George Sterling el gran poeta John Sterling, por los versos tradicionales en la línea Swinburne, otro grande. Como poeta, Smith se agrupa con los románticos de la costa oeste junto a Joaquín Miller, Sterling y Nora Mae French, y se le recuerda como el último de los grandes románticos. El trabajo de Smith fue elogiado por sus contemporáneos. H.P. Lovecraft afirmó que en pura extrañeza demoníaca y fertilidad de la concepción, Clark Ashton Smith es quizás insuperable. Y Ray Bradbury dijo que Smith llenó mi mente con mundos singulares, ciudades increíblemente hermosas y criaturas aún más fantásticas. Smith fue uno de los tres mosqueteros Weird Tales con Robert Howard y Lovecraft, pero algunos lectores ortodoxos y mojigatos se opusieron a su morbosidad y violación de las tradiciones pulp, porque una de las cosas que tenía Smith es que escribía lo que se le cantaba al culo y lo hacía muy bien. Si tenía que meter algo de erotismo, lo metía suave, pero lo metía. O sea, para lo que era para la época, ¿no? Spray de Camp dijo de él que nadie desde Poe ha amado tanto un cadáver bien podrido. Smith era miembro del círculo de Lovecraft y su amistad con el maestro de Providence duró desde 1922 hasta la muerte de Lovecraft en 1937. Su obra está marcada por un vocabulario extraordinariamente rico y ornamentado, una perspectiva cósmica como la Lovecraftiana, una veta de sarcasmo y a veces de humor procaz. De su estilo de escritura, Clark Ashton dijo, ¿no?, de su propio estilo: mi propio ideal consciente ha sido engañar al lector para que acepte una imposibilidad o una serie de imposibilidades por medio de una especie de magia negra verbal, en cuyo logro hago uso de la prosa, ritmo, metáfora, símil, tono, color, contrapunto y otros recursos estilísticos como en una especie de encantamiento. Nació en una familia de ascendencia inglesa y de Nueva Inglaterra. Pasó la mayor parte de su vida en el pequeño pueblo de Auburn, California, viviendo en una cabaña construida por sus propios padres. Su educación formal fue limitada. Sufría trastornos psicológicos que incluían agorafobia intensa, y aunque fue aceptado en la escuela secundaria después de asistir 8 años a la escuela primaria, sus padres decidieron que era mejor que le enseñaran en casa. Smith, un lector insaciable con una memoria idética extraordinaria, o sea, el tipo recordaba imágenes, todo lo que él veía
el 90 o más por ciento lo recordaba a la perfección como si lo hubiera visto un rato atrás. Parecía retener la mayor parte o la totalidad de lo que leía también, o sea, no solo de imágenes porque también era escultor, pintaba, sino que lo que él leía lo recordaba casi a la perfección. Después de dejar la educación formal, se embarcó en un curso autodirigido de literatura, incluyendo, o sea, él mismo se empezó a instruir sobre lo que él quería hacer, ¿no? Incluyendo Robinson Crusoe, los viajes de Gulliver, los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, no la Sirenita Negra, Las Mil y Una Noches y los poemas de Edgar Allan Poe. Entre otras cosas, leyó un diccionario completo, palabra por palabra, estudiando no solo las definiciones de las palabras, sino también su etimología. Aunque no lo crean, esto es agua mineral. Y no es que me haya vuelto abstemio, no va a pasar, no va a pasar. Pero, un vaso de café con agua. Pero es que a veces me seca la boca, principalmente por cuestiones nerviosas. Soy un tipo bastante neurótico. Bueno, también leyó la edición completa en esa introducción que hizo, ¿no? La edición completa de Enciclopedia Británica al menos 2 veces. Lo cual es una bola así tenía. Más tarde aprendió por sí mismo francés y español para traducir versos de esos idiomas, incluidas obras de Gerard de Nerval, Paul Verlaine, Amado Nervo, Gustavo Adolfo Bécquer y casi todos los poemas de Charles Baudelaire en Las Flores del Mal. Vieron que hice como me sorprendía, ¿no? Ya se lo escribí yo esto. Obviamente que sabía que el tipo es más, lo escribí hace unas horas. Tengo artículos que había escrito antes y fragmentos de información. Yo bajaba mucha información antes y también transcribía, conseguía libros prestados y transcribía parte de la información. Por ejemplo, esta es una de mis joyitas de las joyitas de mi biblioteca. Esta es Sotik, que es el continente dentro de miles de años en el futuro. Una isla, un continente. Y tenía Hiperbórea, pero prestado y nunca más volvió. Como tantos libros, tenía varios, tenía Veroin, o sea, tenía unos cuantos libritos de Clark Caston, que es uno de mis escritores favoritos. Igual, todo lo que he leído de él no se me ha ido de la cabeza. En parte sí, porque ya mi cabeza es, o sea, no, es Bob Esponja, no una esponja. O sea, estoy todo el tiempo absorbiendo cosas y a veces se desplazan otras, por desgracia, más las que son de mucho antes. Sus primeros esfuerzos literarios a la edad de 11 años tomaron la forma de cuentos de hadas e imitaciones de Las Mil y Una Noche. Más tarde escribió largas novelas de aventuras sobre la vida oriental. A los 14 ya había escrito una novela corta de aventuras llamada Los Diamantes Negros, que estuvo perdida durante años hasta que se publicó en 2002. Otra novela juvenil la escribió en su adolescencia, La Espada de Sagan, inédita hasta 2004. Al igual que The Black Diamonds, utiliza una ambientación medieval similar a Las Mil y Una Noches. Una gran influencia por esos tiempos sobre la obra de Smith fue Batek, de William Beckford, novela que cuenta la caída del poder del califa Batek, que renuncia al Islam y se involucra junto con su madre, Karatis, en una serie de actividades licenciosas y deplorables diseñadas para ganar poderes sobrenaturales. Al final de la novela, en lugar de alcanzar estos poderes, Batek desciende a un infierno gobernado por el ángel caído Iblis, donde es condenado y pierde el regalo más preciado otorgado por el cielo, que es la esperanza. En ese momento comienza a sentir un remordimiento eterno por sus crímenes y su corazón arde con fuego eterno literal. Eso es Batek. O sea, es mucho más complejo, es una gran obra, pero era importantísima para Clark Caston Smith. A los 17 años, Clark Caston Smith vendió varios cuentos a The Black Cat, una revista especializada en cuentos insólitos. También publicó algunos cuentos en el Overland Monthly en esta breve incursión en la ficción que precedió a su carrera poética. Sin embargo, fue principalmente la poesía la que motivó al joven Smith durante más de una década. En su juventud posterior, Smith conoció al poeta de San Francisco, George Sterling, a través del Auburn Monday Nightclub local, donde leyó varios de sus poemas con un éxito considerable. En una visita de un mes a Sterling, en Carmel, California, Sterling le presentó a Smith la poesía de Baudelaire. Sigan este video hasta el final porque les voy a dar una sorpresa. Capaz que muchos van a decir, la concha de tu madre, una sorpresa de mierda. Pero es una sorpresa, es una sorpresa.
Y no es que me hice millonario con los videos de mierda, esto porque no me dejan un mango, como siempre. Pero, dentro de todo, les voy a regalar algo que está en una antología y dedicada a Clark Caston Smith. Un fragmento. Si no, es porque es muy largo y es un fragmento de unas 3 páginas, una cosa así. Pero ya lo van a ver. Por eso, esperen al final, no se salten este video. Si quieren, si sienten curiosidad. Y si no la sienten, no me interesa porque no son gente de las manadas, los lobos son curiosos. Smith se convirtió en el protegido de Sterling y Sterling lo ayudó a publicar su primer volumen de poemas, The Star Trader and Other Poems, a la edad de 19 años. Smith recibió reconocimiento internacional por la colección y por los críticos estadounidenses, uno de los cuales nombró a Smith el Keats del Pacífico. Keats, un gran maestro de la literatura, ¿no? Smith se movió brevemente entre el círculo que incluía Ambrose Bierce y Jack London, pero a su temprana fama hay un relato de Jack London del que vamos a hablar más adelante, que es El ídolo rojo, que es sobre... lo voy a relacionar con el tema de la agenda woke, que en este caso los afrodescendientes tendrían razón en tratar a Jack London de racista, porque el relato es de las cosas más racistas que he leído en mi vida, pero es increíble. Entonces, a mí me chocó como racista el relato, la verdad. Si yo hubiera sido negro, no sé si hubiera podido soportarlo. Pero por otro lado, el trasfondo y lo que tiene al final es impresionante. Y la visión que tiene Jack London es la visión de la época. Entonces, si vinieran las plañideras estas, las ofendides, a tratar de reescribir un relato como el de London, estarían destruyendo una parte de la historia, porque los esclavos existieron, porque fue una práctica aberrante a lo largo de la historia de la humanidad, porque han perfeccionado la esclavitud ahora nos esclavizan con un iPhone y tener que trabajar un montón de horas para poderlo comprar, nos ponen cosas que nos dicen que nos van a hacer mejores personas o más felices o más queridos y respetados, y lo ponen ahí arriba para que nosotros saltemos como mono, y el saltar es la metáfora de tratar de ser plata, ¿no? Pero bueno, ya les voy a hablar sobre el relato del ídolo rojo de Jack London, que no lo conoce mucha gente y que es una de las remotas influencias de Lovecraft no reconocidas por los grandes críticos. Quizás Hoshi lo reconozca como influencia. Bueno, pero su temprana fama pronto se desvaneció por un quebranto de salud y por la crisis económica. O sea, había llegado a un punto muy alto en su carrera para ser tan joven, Smith, pero se confluyen un problema de salud más la crisis económica, entonces todo el arte y todo eso siempre se vienen un poco abajo. Bueno, durante 8 años su producción literaria fue intermitente, aunque produjo su mejor poesía durante este periodo. En 1918 se publicó un pequeño volumen, Odes and Sonnets. Smith entró en contacto con figuras literarias que más tarde formarían parte del círculo de corresponsales de H.P. Lovecraft, pero Smith los conoció mucho antes que Lovecraft. Esto es curiosísimo y mucha gente esto no lo sabe. Muchos Lovecraftianos se piensan que Smith llega a Lovecraft, pero Lovecraft llega a Smith. Por ejemplo, estas figuras incluyen al poeta Samuel Loveman y al librero George Kirk. Fue Smith quien de hecho más tarde presentó a Donald Wandrei y a Lovecraft. Por esta razón se ha sugerido que se podría hacer referencia a Lovecraft como miembro de un círculo de Smith, ya que Smith era miembro de uno de Lovecraft. O sea, Lovecraft conoce a Samuel Loveman, uno de sus mejores amigos, y a Donald Wandrei, otro gran amigo de él y colaborador. Bueno, por intermedio de Clark Caston Smith. En 1920, Smith compuso un célebre poema largo en verso en blanco, The Hashish Heather, o The Apocalypse of Evil, que publicó en Ebony and Crystal en 1922. Esto fue seguido por una carta de fan de H.P. Lovecraft, que fue el comienzo de 15 años de amistad y correspondencia. Posteriormente, Smith y Lovecraft tomaron prestadas las acuñaciones de nombres de lugares y los nombres de dioses extraños de cada uno para sus historias. Aunque tan diferente es el tratamiento de uno o de otro, o sea, los dos trataron diferente lo mismo, que por ejemplo lo que se llama los mitos de Lovecraft o los mitos del Chulú, en el caso de Smith se llama Clark Caston mitos.
En 1925 Smith publicó Sandalwood, que financió en parte Donald Wondrey con una donación de $50. O sea, Smith fue un tipo que la pasó bastante mal toda la vida, ¿no? O sea, fue pobre durante la mayor parte de su vida y a menudo realizó trabajos manuales duros como recoger frutas y cortar madera para mantenerse a sí mismo y a sus padres. Era un hábil cocinero y hacía muchas clases de vino. También le fue bien investigando, mecanografiando y haciendo periodismo, además de contribuir con una columna de The Honor Journal y en ocasiones trabajó como editor nocturno. O sea, tomen esto en cuenta. Lo que tenía Smith era mala suerte. O sea, si alguien cree en la suerte, yo no lo creo. Yo creo que todo es causa-efecto, o sea, causalidad y no casualidad. Pero bueno, y que a veces la casualidad es causalidad a largo plazo. Pero en este caso, Smith fue un tipo que le pasó lo mismo que me pasó a mí, aunque no lo crean. Yo siempre tuve mala suerte con los editores, con las editoriales y con mi carrera, donde yo la saboteaba constantemente. Y la voy a seguir saboteando, porque es mi naturaleza. Soy como un escorpión. Y bueno, es lo que soy. Y uno tiene que asumir lo que es y disfrutarlo. Si no, uno vive frustrado e infeliz. Bueno, no sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, volviendo al tema, que Smith fue uno de los mejores escritores de horror de todos los tiempos y jamás pudo vivir cómodamente de su obra. Pero sin embargo él consideró primero ser escritor y después todo lo demás. Hasta que deja de escribir... no poesía, ojo, eso lo escribió siempre. Pero sí relatos de horror y ahora después vamos a ver por qué, cuál es el motivo. Que no lo dicen todos, lo aventuran algunos. O sea, hay mucho libro y mucha cosa que se ha perdido. Hay mucho que yo he leído o he hablado con gente especializada, con profesores de literatura que hicieron investigaciones, que ya no están, muchos de ellos. Entonces uno a veces es la palabra de uno contra la de los demás, pero en este caso no hay una palabra de los demás. Hay gente que dice que las cosas son de una manera y yo digo que pueden haber sido de esa manera y de otra manera. Y acá lo van a ver más o menos, ¿no? O sea, los trabajos que hacía Smith eran para poder sobrevivir. Y esto es lo que yo les digo siempre. Una cosa son los escritores y otra la gente que escribe. El escritor antepone su trabajo de escritor a todo, aunque tenga que trabajar en otras cosas para poder sustentarse, mientras que la gente que escribe antepone su oficio al escribir, lo que toma como un hobby o una forma de trascender a su vida aburrida y sin propósito. O sea, pasó el otro día que en una publicación, no importa, no vale nada, solo tiene plata atrás, no tiene más nada, eligieron entre montones de escritores que enviaron relatos a una tipa que no era escritora, porque en su LinkedIn figura que es una carrera terciaria. En ningún momento en su LinkedIn profesional aparece escritora, pero por fuera va a todas las reuniones, tiene una orientación sexual que en este momento la pone arriba en el podio, etcétera. Y bueno, eso es gente que escribe, ¿ven? O sea, y la gente que escribe a veces, un chat GPT a veces liga más que un escritor. Si se adecua a lo que un editor quiere, me imagino. Bueno, al comienzo de la depresión, en 1929, con el debilitamiento de la salud de sus padres ancianos, Smith reanudó la escritura de ficción y produjo más de 100 cuentos entre 1929 y 1934, casi todos los cuales pueden clasificarse como de Whale o ciencia ficción. Al igual que Lovecraft, hace una ciencia ficción muy buena. Por ejemplo, Joe Bombis es uno de mis cuentos favoritos de todos los tiempos. Es más, en el fragmento que van a ver al final no van a poder llegar a esa parte porque no puedo leer todo, pero sí aparece en ese mismo relato Joe Bombis. Bueno, y por un motivo muy particular, ¿no? Al igual que Lovecraft, recurrió a las pesadillas que lo habían acosado durante los periodos de enfermedad de su juventud. Yo siempre sé que hablo de mí, pero bueno, es un canal mío. La mayoría de mi obra están basadas en pesadillas también. Es como son formas y sueños. Algunos sueños que no son pesadillas, pero que son bastante particulares o surrealistas y yo los adapto a relatos, como lo que yo llamaba onirismo pragmático. Algún día hablaré del tema. Brian Stableford, el escritor británico de ciencia ficción y doctor en sociología, ha escrito en sus ensayos
que las historias que desarrolló durante esta breve fase de productividad frenética constituyen una de las obras más notables de la literatura imaginativa. Smith se autopublicó un volumen que contenía 6 de sus mejores relatos, The Double Shadow and Other Fantasies, en una edición de 1000 ejemplares impresa por el Auburn Journal. El tema de gran parte de su obra es el egoísmo y su castigo sobrenatural. Su extraña ficción es generalmente macabra y jactanciosamente preocupada por imágenes de muerte, decadencia y anormalidad. La mayor parte de la ficción sobrenatural de Smith se divide en 4 series ambientadas de diversas formas en Hyperborea, Poseidonis, Aveyron y Xotic. Hyperborea, que es un continente perdido del período Mioceno, y Poseidonis, que es un remanente de la Atlántida, son muy parecidos, con una cultura mágica caracterizada por la extrañeza, la crueldad, la muerte y los horrores post-mortem. Aveyron es la versión de Smith de la Francia premoderna, comparable al Poistesme de James Branch Cabell. Xotic existe millones de años en el futuro. Es el último continente de la Tierra cuando el sol está oscuro y empañado. Estos cuentos se han comparado con la posterior serie Dim Earth, o sea, la Tierra Muerta de Jack Vance. En 1933, Smith comenzó a mantener correspondencia con Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro. De 1933 a 1936, Smith, Howard y Lovecraft fueron los líderes de la escuela de ficción Weird Tales, llamado también los Tres Mosqueteros de Weird Tales, y mantuvieron correspondencia frecuente, aunque nunca se conocieron personalmente. Igual, tenían una gran amistad por correspondencia, hubieron miles de cartas entre los tres. El escritor de fantasías orientales, Hoffman Price, falleció en el 88, fue el único hombre que conoció a los tres en persona y por eso es un hito en el género. O sea, Hoffman Price visitó a los tres respectivamente en diferentes momentos, el único tipo de la Tierra en conocer a estos tres grandes maestros del horror. El crítico Steve Behrens ha sugerido que el tema frecuente de la pérdida en la ficción de Smith, o sea, muchos de sus personajes intentan recuperar una juventud desaparecida hace mucho tiempo, un amor temprano o un pasado pintoresco, puede reflejar el propio sentimiento de Smith de que su carrera había sufrido una caída de la gracia. El final de la adolescencia de Smith y los primeros años de la veintena sin duda habían sido un periodo embriagador. Había estado bajo el ala de un ídolo personal, el poeta George Sterling, y su primer libro de poesía lo había comparado con Keats y Shelley. Esta notoriedad seguramente debe haber elevado su posición en su pequeña ciudad natal, y sin embargo, la depresión encontró a Smith sin trabajo ni una ocupación viable, incapaz de ganarse la vida como poeta, y sus novias lo regañaban por su falta de ambición. Y aunque el escribir ficción puso el pan sobre la mesa, a veces lo encontraba un negocio muy desagradable. Una vez le había dicho a Sterling que escribir prosa era una tarea odiosa para un poeta y que no debería existir en cualquier civilización algo así. En septiembre de 1935 murió la madre Smith, Fanny. Smith pasó los siguientes 2 años cuidando a su padre durante su última enfermedad. Timeus murió en diciembre de 1937. A los 44 años, Smith prácticamente dejó de escribir ficción. Había sido severamente afectado por varias tragedias ocurridas en un corto periodo de tiempo. La muerte por autoeliminación de su amigo Robert Howard en 1936, la muerte de cáncer de su otro gran amigo Lovecraft en 1937 y la muerte de sus propios padres. Fue todo un periodo de 4 o 5 años que fue terrible para Smith. Y esta serie de eventos lo dejaron exhausto psicológicamente y se retiró del mercado. Este triste hecho marcó el final de la edad de oro de Weird Tales. Posteriormente comenzó a esculpir inquietantes obras y reanudó la escritura de poesía. A pesar de su retiro del género fantástico, Smith recibió la visita de muchos escritores en su cabaña, incluidos Fritz Leiber y Robert Arthur Hoffman, también conocido como Ra Hoffman, que fue amigo y colaborador de toda la vida de Smith. En 1942, 3 años después de que August Derleth fundara Arkham House, o sea, August Derleth es un tipo bastante siniestro, pero por otro lado es un tipo que divulgó a Lovecraft, a Smith y a otros grandes escritores. O sea, tiene cosas malas como habérsele quedado a Barlow medio de prepo con los derechos de la obra de Lovecraft, ayudado por la tía de Lovecraft, o sea, Derleth. Pero por otro lado,
Quizás Barlow no hubiera hecho nada con eso, porque después todos sabemos el trágico final de Barlow, pero en el caso de Derlet, el tipo tenía el impulso, las ganas y el conocimiento para divulgar a estos grandes escritores, y lo hizo, y tenemos que agradecerle a Derlet por todo esto, o sea, por más que nos pueda caer bien o mal, y que nos guste o no nos guste lo que escribe, que también vamos a hablar en el futuro de Derlet. Yo tengo libros de él ahí, de colaboraciones como la que acecha en el umbral con Lovecraft, cuyo final fue arruinado por Derlet, pero también tengo otros libros escritos solamente por Derlet, que son de los mitos del Chulú, pero escritos por Derlet solo o con alguna anotación que encontró de Lovecraft. Pero ojo, lo que Derlet escribió con anotaciones de Lovecraft lo reconoce como una colaboración. Nadie sabe si lo hizo para agarrarse de la fama de Lovecraft o si lo hizo porque realmente se sintió orgulloso y quería mostrar lo que él había escrito con su maestro Lovecraft, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, Derlet fue el que publicó la primera de varias colecciones importantes de ficción de Smith. Out of Space and Time, 1942, por ejemplo, ¿no? Y esto fue seguido por Lost World en 1944. Los libros se vendieron lentamente, se agotaron y se convirtieron en rarezas costosas. O sea, fueron libros que después se transformaron en piezas de coleccionista del género, ¿no? Tipos como Forrest Ackerman, etcétera. Derlet publicó 5 volúmenes más de la prosa de Smith y 2 de sus versos. En 1953, Smith sufrió un ataque al corazón. Se casó con Carol Lynn John Dorman el 10 de noviembre de 1954. O sea, el tipo estaba grande, pero dijo, vamos adelante, se casó. Dorman tenía mucha experiencia en relaciones públicas de Hollywood y radio. Después de pasar la luna de miel en la cabaña Smith, se mudaron a Pacific Grove, California, donde él estableció un hogar que incluía a sus 3 hijos de un matrimonio anterior. O sea, el tema de Smith es que la cabaña esa, después que ellos iban y venían, la cabaña alguien la quemó. Smith siempre dijo que fue intencional, o sea, fue arrasada por el fuego. Y después él vendió la propiedad del padre y eso, ¿no? O sea, bueno, Smith ahora, regañadientes, se dedicaba a la jardinería para otros residentes en Pacific Grove y se dejó crecer una perilla. Pasó mucho tiempo comprando y paseando cerca del paseo marítimo, pero a pesar de las insistencias de Derlet, se resistió a escribir más ficción. Algunos allegados, y esto es lo que les comentaba en base a escritos y cosas que leí, dijeron que la muerte de Lovecraft y Howard lo dejó sin propósito en el género. O sea, él, después que mueren Howard y Lovecraft, él siente como una pena y un vacío al escribir horror, ciencia ficción y fantasía, etc. Por eso deja de escribir sobre justamente. Igual la obra que había dejado ya era increíble y él ya se había puesto en uno de los sitiales más importantes del género del horror, de la fantasía y la ciencia ficción. O sea, él hacía weird, es más, hacía New Weird, porque él estaba tomando fantasía, ciencia ficción y horror y mezclándolas, que es lo que hace China Miéville ahora o Jeff Vandermeer. O sea, él lo estaba haciendo antes y fue un paso más allá que Lovecraft en su momento. Los dos enfocaron los mitos de diferentes maneras. En 1961 sufrió una serie de derrames cerebrales y en agosto de 1961 murió tranquilamente mientras dormía a los 68 años, quizás mientras visitaba uno de esos mundos de pesadillas. Las cenizas del poeta fueron enterradas al lado o debajo de una roca inmediatamente al oeste de donde se encontraba la casa de su infancia, destruida por un incendio en 1957. Algunos también estaban esparcidas, parte de las cenizas también, en un grupo de robles azules cerca de la roca. No había marcador. Placas que reconocen a Smith se han erigido en la biblioteca del condado de Auburn Placer en 1985 y en Bicentennial Park en Auburn en 2003. El librero Roy Squires se designó albacea de la costa oeste de Smith, con Jack L. Chalker como su albacea de la costa este. Squire publicó muchas ediciones tipográficas de poemas individuales de Smith.
El patrimonio literario de Smith está representado por su hijastro, el profesor William Dorman, director de Cassiana Literary Enterprise. Arkham House posee los derechos de autor de muchas historias de Smith, aunque algunas ahora son de dominio público. Si bien Smith siempre fue un artista que trabajó en varios medios muy diferentes, es posible identificar 3 periodos distintos en los que una forma de arte tuvo precedencia sobre las demás. Por ejemplo, la poesía fue hasta 1925. Smith publicó la mayoría de sus volúmenes de poesía en este periodo, incluido el mencionado de Star Reader and Other Poems, así como Odes and Sonnets en 1918, Ebony and Crystal en 1922 y Sandalwood en 1925. Su largo poema de Hashir Hider, o bien El Apocalipsis del Mal, fue escrito en 1920. La ficción extraña, que es la parte que nos interesa a nosotros, la ficción extraña y sobrenatural, entre 1926 y 1935. Los Cazadores del Más Allá, una de las historias más conocidas de Clark Ashton Smith, se publicó por primera vez en la edición de octubre de 1932 de Strange Tales, la famosa Strange Tales. Smith escribió la mayor parte de su ficción extraña y las historias de los mitos de Chulu, inspirado en H.P. Lovecraft. Las criaturas de su invención incluyen a Forgomon, Relin Shaikort, Mordecian, Tzatowa, el Mago Ibon y varios otros. En un homenaje a su amigo, Lovecraft se refirió en The Whisper in Darkness y The Battle That Ended of the Century, escrito en colaboración con Barlow, el último, a un sumo sacerdote atlante al que llamaba Clarkash Ton. Las extrañas historias de Smith forman varios ciclos, llamados así por las tierras en las que se desarrollan: Averoin, Hiperbórea, Marte, Poseidón y Sotic. Marte es están todas geniales, pero lo de Marte está bárbaro, es retrofuturo puro y duro. O sea, es la visión, es gente que en la década de los 40-50 viajaba a Marte y hacían expediciones arqueológicas a las ruinas, y en Marte hubo una guerra donde un dios viviente le entregó armas a una de las razas, estaban los Ayais, o sea, etcétera. Está increíble, y Las ruinas de Yobombi se lo recomiendo, es un relato maravilloso, maravilloso. Se dice que Prometheus y todo eso tiene muchísima influencia de la ruina de Yobombi, no admitidas, claro, de la ruina de Yobombi. Hay unos idiotas tocando la bocina, Dios mío. Hasta cierto punto, Smith fue influenciado en su visión de tales mundos perdidos por las enseñanzas de la teosofía y los escritos de Elena Blavatsky, de la famosa Madame Blavatsky, la charlatana, pero que le dejó huella en los cuantos escritores, y eso es positivo. Las historias ambientadas en Sotic pertenecen al subgénero D-Nerd, o sea, la tierra moribunda, la tierra muerta. Entre los cuentos de ciencia ficción que de Smith se encuentran historias ambientadas en Marte y el planeta inventado Seacarp. Sus cuentos aparecieron originalmente en las revistas Weird Tales, Strange Tales, Astounding Story, Stirring Science Story y Wonder Stories. O sea, menos la Stirring, las demás son súper recontra famosas, y de ahí han salido todos los escritores de la Edad de Oro, tanto del horror como de la ciencia ficción y la fantasía. Muchas de las historias de Smith fueron publicadas en 6 volúmenes de tapa dura por August Derleth bajo el sello Arkham House. Estas son las cosas buenas que hizo Derleth por la obra de estos grandes escritores. S.T. Hoji, que hizo una gran biografía, que estaría bueno que la editorial me mandara los 2 tomos para que la leyera y la comentara. No sé ni qué editorial es, no me importa. Está trabajando con otros académicos para producir una bibliografía actualizada del trabajo de Smith. También el que lo quiera comprar y regalármelo, se lo agradezco. Son bastante caros. Bueno, esos son chistes que hago. ¿Tá? Son chistes. Bien, que yo no, acá lo único que le pido es seguimiento, me gustas y comentario. Y comentan poco ustedes, no comentan un sorete. Esto a mí me llevó horas de trabajo, también trabajo de años, porque tenía muchas anotaciones que son re viejas. Y bueno, están en un montón de lados también, porque obviamente, digo, yo no lo conocí en Smith y no tengo anécdotas personales, y lo que yo sé, lo sé de las introducciones de libros, de biografías, de un montón de lugares, medios y libros. Principalmente en revistas míticas donde se hablaba de estos escritores, y muchas anécdotas, que por ejemplo una que había de Dick, que ahora no la vi nunca más, pero la hizo Domingo Santos, me la comentó a mí por correo hace mucho, y también él la hizo en la revista Nueva Dimensión, sobre Philip Dick,
cómo agarró unos agentes del FBI y los tiró a la mierda por el cordón, porque le pidieron que espiara a su mujer que era comunista. Y Philip Dick, que era anticomunista, era un tipo con mucho código y a su mujer la quería muchísimo, a su pareja en ese momento, y obviamente le chupaba un huevo que fuera comunista, que fuera china o alienígena, y para él fue aberrante que vinieran dos tipos del FBI a decirle: no, vos tenés que espiar por los Estados Unidos de América, a ver qué hace, qué actividad, y les dio, los levantó. Era un tipo grandísimo, muy grande, Dick. Entonces los levantó y los tiró a la vereda. Bueno, eso lo contó Domingo Santos hace mucho, y la otra vez estuve buscándolo y no lo encuentro, porque yo ya no tengo las 9 dimensión, pero debe andar en alguna nueva dimensión. Eran 148 ejemplares que tuve que venderlos eh, por muchísimo menos de lo que los compré yo. Yo la compré la colección completa, o sea, un tipo que las tenía en su biblioteca, los 148 números, del 1 al 148, acá en Uruguay. Le dije cuánto me cobraba. En un momento yo estaba bien económicamente. ¿Cuánto me cobras por esa colección? Dijo: no, yo no la vendo. Le dije: no, tirame un precio. Me tiró un precio medio complicado, o sea, en dólares. Y le dije: bueno, te la compro. Entonces ahí se la compré y me dijo: vos estás, por ese precio te la vendo. Me compro un montón de libros más y los meto ahí, en la biblioteca. Entonces yo tuve esa colección durante años, y después, con una persona que era mi amigo, se la fui vendiendo o dándolas a cambio de alguna ayuda que él me hacía para pagar alguna cuenta. Yo se la fui pagando con libros y revistas, que era lo único que le importaba. Y un amigo, ¿verdad?, no te agarra los libros y las revistas. Te dice: no, no, está bien. Porque él estaba muy bien y yo estaba muy mal en ese momento. Pero bueno, yo no tenía que haberle pedido nada, me tenía que haber cagado de hambre o salió igual a robar un banco. La verdad que la dignidad no se debe perder nunca, porque uno después lo paga con el tiempo. O sea, lo paga acá, o sea, no lo paga de otra manera. Digo, la verdad, yo tengo montones, me faltan montones de libros de mi biblioteca que yo amaba, como la colección completa del Péndulo, la colección completa de Nueva Dimensión, todos los libros del Mundo del Río, la serie Farmer, los Dune, que los voy a comprar ahora de vuelta. Tengo uno solo, que me lo volví a comprar, pero tenía toda la colección de Dune, tenía toda la colección de ciencia ficción de Bruguera, del 1 hasta el 48 o el 38, no me acuerdo. Eran 2 etapas de la colección. Ahí tengo algunos que lo voy consiguiendo en librerías de usado y voy recuperando la serie, que eran unos grandes relatos seleccionados por Carlos Frabetti. Bueno, vamos a volver a lo último, ¿no?, de Clark Aston Smith. El arte visual, ¿no?, que es importante para Smith, para la obra Smith, que es en 1935 y 1961. O sea, estábamos hablando que primero la etapa poética, después la etapa de relatos de ficción extraña o New Wave o Weird. Y después el arte visual en el 35 y el 61. En ese momento su interés por escribir ficción comenzó a disminuir y se dedicó a crear esculturas a partir de rocas blandas como la esteatita. Smith también hizo cientos de pinturas y dibujos fantásticos. La bibliografía autorizada sobre el trabajo de Smith es de S.T. Hoshi, David Schultz y Scott Connors. Se llama Clark Aston Smith, una bibliografía completa, de New York, Hippocampus Press, 2020. La primera bibliografía de Smith que se centró en su ficción breve fue The Tale of Clark Aston Smith, publicada por Thomas L. Cockcroft, Nueva Zelanda, en 1951. No me referiría aquí a adaptaciones de sus obras y ni a nombrar todas las obras, digo, porque creo que lo más importante fue su vida de sacrificio y su compromiso con sus amigos y afectos, entre ellos cuidar a sus padres hasta que murieron y dejar de escribir cuando sus 2 grandes amigos dejaron este maldito mundo. O sea, uno de forma trágica y el otro por una terrible enfermedad. Me refiero a Howard y me refiero a Lovecraft. Y no a Howard Lovecraft, sino a Robert Howard y a Howard Philip Lovecraft. Y bueno, algo que era inevitable. ¿Qué dijo Lovecraft de Clark Aston Smith? Es un fragmento de lo que dijo. De los norteamericanos más jóvenes, ninguno acierta con la creación del terror cósmico tan bien como el poeta, artista y escritor californiano Clark Aston Smith,
cuya extravagante escritura, dibujos, cuadros e historias hacen las delicias de unos cuantos adeptos al género. El señor Smith utiliza como trasfondo un universo de remotas y paralizantes junglas terroríficas de flores venenosas e iridiscentes en las lunas de Saturno, templos malignos y grotescos en la Atlántida, Lemuria, olvidados mundos ancestrales y húmedos pantanos de mortales hongos moteados en espectrales países fuera de los confines de la Tierra. Su más extenso y ambicioso poema, The Hashish Eater, está escrito en verso libre de 5 pies y ofrece paisajes caóticos e increíbles de la pesadilla caleidoscópica en los espacios entre las estrellas. En el papel, la demoníaca extrañeza y fertilidad creativa del señor Smith probablemente no ha sido superada por ningún otro escritor vivo o muerto. ¿Qué otra persona que ya ha sido testigo de tales visiones de bellas, exuberantes y febrilmente distorsionadas esferas infinitas y múltiples dimensiones ha vivido para contarlo? Sus relatos cortos tratan con gran fuerza sobre otras galaxias, mundos y dimensiones, así como con exóticas regiones y tiempos remotos de la Tierra. Él escribe sobre Hiperbórea y su negro dios amorfo Tzatoua, del continente perdido de Sotik y de la fabulosa tierra infestada de vampiros de Averoigne en la Francia medieval. Algunas de las mejores obras del señor Smith se pueden hallar en el folleto titulado The Double Shadow and Other Fantasies de 1933. Eso fue lo que dijo Lovecraft de Smith. Dijo muchas más cosas, pero creo que eso es lo esencial. Bueno, y ahora mi homenaje a Clark Caston Smith. Esto le voy a hacer una pequeña introducción. Hace un tiempo yo estaba escribiendo un relato, se llama Las moradas del silencio, sobre una plaga. La plaga son estos tipos que pasan por acá. Bueno, sobre una plaga en un mundo alternativo, retrofuturista, cuando me llega una oferta para publicar en una antología dedicada a Clark Caston Smith. Obviamente, me estaban ofreciendo esto porque sabían que dentro de los escritores que había, y era uno de los pocos que conocía a Clark Caston Smith. Los demás llegaron a decir algunas, llegaron a decir que no sabían qué mierda era, pero iban a leer algo para escribir un cuento. Gente de esta revista que se prende de todas las tetas que encuentra. Yo escribí mi relato Las moradas del silencio, ya lo tenía. O sea, este relato yo lo había escrito hace más de 30 años. ¿Cuál fue el problema que tuve? Se me rompe un disco duro y yo lo que tenía respaldado en disquete eran esos disquetes que eran los floppy, los blandos. Yo tenía 10 disquetes de respaldo de cuentos, porque no se olviden que creo que eran de 1 mega cada disquete, y novelas, y se me rompen, ligo muy mal, había mucha humedad en mi casa, y habían agarrado humedad, y prácticamente se me rompen 3 o 4 de todos los disquetes, y ahí pierdo una novela que llamaba Una chica llamada Blanche, pierdo una novela que llamaba Los que danzan en la bruma, y perdí Las moradas del silencio. O sea, perdí más cosas, pero perdí el relato, un relato largo tirando a novela corta llamado Las moradas del silencio. Y siempre lo tuve en la cabeza y dije, lo tengo que reescribir. El tema fue que cuando me llega esta oferta, yo había empezado a reescribirlo. Entonces, adaptarlo a Clark Caston Smith, basado en mis conocimientos sobre Clark Caston Smith, no fue difícil para nada. Es más, me fue muy fácil porque ya tenía toda esa estructura retrofuturista que usaba Clark Caston Smith en su obra. En este caso, lo que les voy a leer es un fragmento, son 3 páginas, creo, de las 16, 17 páginas que tiene el relato, que es un relato de 8000 palabras, que fue publicado en una editorial, en una antología de relatos, de los cuales yo no tengo vínculos con ellos, ni siquiera la antología me mandaron, yo lo hablé en un video anterior, pero ya lo van a poder conseguir este relato cuando lo edite en otro lugar, junto con otras obras que ya están en proceso de corrección final. Las moradas del silencio. Una semana después de que Barton llegara al barrio innominado, tuvo un extraño sueño. En la morada del silencio, que se alzaba en un cielo sonrosado frente a su nueva casa,
Una niña de cabello rojo sangre corría por innumerables habitaciones y le sonreía cada vez que él vislumbraba su rostro. Barton la veía como esas hojas que se mueven entre los rayos del sol, etérea, casi espectral. Él se mantenía inmóvil en un lugar que no era físico y no estaba ni arriba ni abajo, ni a derecha ni a izquierda. Cada vez que la perdía de vista, el cuerpo de ella se hacía mayor. Al principio del sueño fue una niña de unos 8 años, traviesa y alegre. Después una adolescente taciturna de mirada enigmática y al final, cuando apenas la divisaba a través de los cristales de las ventanas, una bella joven de enormes ojos verdes velados por una profunda melancolía. Cuando despertó, se pasó toda la mañana pensando en la joven, en sus ojos y en su cabello rojo. No había nada que lo distrajera de ese recuerdo, ni siquiera la cadena de prensa del gobierno provisional donde se anunciaba pomposamente el fin de la pandemia que cobrara la vida de 70 millones de personas. Esa noche volvió a soñar con ella, pero esta vez el rostro marfileño, enmarcado en una maraña de cabello rojo, se recortaba tras una ventana de vidrios sucios y rotos, observándolo con una mezcla de curiosidad y avidez, como si Barton fuera un sabroso dulce de regaliz. ¿Quién eres?, preguntó articulando las palabras para que ella comprendiera su significado, y cuando parecía que la muchacha iba a responder, se despertó mientras los primeros rayos del sol atravesaban el vitral de la ventana del estudio, donde había situado provisoriamente un sillón para dormir, hasta que se decidiera en cuál de los 4 dormitorios se establecería definitivamente. Barton caminaba por la medianera que llevaba a la playa contaminada por los efluvios del pecio interplanetario que sobresalía del mar oscuro. El único paisaje que lo rodeaba era un enorme páramo de casas abandonadas, pasto y árboles creciendo sin control con sus raíces levantando veredas o rajando paredes. A pesar de que él creía que el aire de viaje era corrupción, el aroma a las flores de tilo impregnaba el área y era empujado por la brisa que lo transportaba casi hasta el mar. En la rambla, el perfume vegetal y el olor rancio a químico y despojos biológicos incinerados que surgía del mar oscuro combatían entre sí, llegando siempre a tablas, haciéndolo sentir detenido en la frontera entre un mundo contaminado y apocalíptico, con otro fantástico, pletórico de bosques frondosos donde imaginaba entidades féricas que acechaban desde las ramas de los árboles. Esa era parte de su rutina desde que llegara al barrio desahuciado, vigilado constantemente por la inquietante morada del silencio que se alzaba al cielo frente a su ventana, levantarse con el amanecer, desayunar y caminar bajo la bóveda violeta adornada por nubes magenta, cuya sola visión le provocaba un regocijo indescifrable. Hasta que una noche ventosa, dominada por la luna del lobo, se enfrentó por primera vez a la enigmática muchacha pelirroja con la que soñaba y hasta ahora había visto solamente en sus sueños desde la distancia. Se encontraba en un lugar idílico, cuya superficie estaba cubierta de césped húmedo con tonalidades turquesas, jardines floridos con matices que iban de rojo al celeste y una enorme laguna bajo un puente en forma de X que era recorrido por cientos de jóvenes de ambos sexos vestidos a la usanza europea. Mientras observaba con asombro el paisaje onírico, se dio cuenta de que todos los jóvenes lo escrutaban con una mezcla de desdén y apetito, como si Barton fuera un animal que menospreciaran, pero del que anhelaran su carne. Se sentía rodeado por los miembros de una tribu de caníbales, pero no del tipo de salvajes que mostraban los dibujos animados, con bocas como platos y huesos atados con un mechón hirsuto sobre las cabezas braquicéfalas, sino de una camarilla ignota de millonarios refinados que pagaban cientos de miles de dólares para devorar los sesos de gimientes animales marcianos de especies en vías de extinción que eran traídos por los exploradores y arqueólogos que deambulaban por las ruinas de la arcaica raza que millones de años en el pasado dominara el planeta rojo. Disimuladamente, trató de escapar de ese lugar, pero le resultó imposible. Era como un laberinto sin la forma de un laberinto, al punto de que parecía un enorme parque de vacaciones cuyos límites llevaban al comienzo del mismo parque. Y lo peor era que, siendo consciente en un momento dado de que estaba soñando, tampoco se podía despertar, como si le hubieran suministrado una anestesia para extraerle un órgano en un hospicio clandestino. Ya estaba al límite de la desesperación cuando se dio cuenta que le hacían señas desde un banco de madera rodeado de rosas trepadoras de flores púrpuras.
Era la muchacha de cabello rojo y largo, piel tan blanca que parecía reflejar la luz solar y ojos color verde esmeralda. Estaba vestida con una solera de tul amarillo narciso que dejaba entrever sus formas voluptuosas. Cuando Barton se acercó a ella, se dio cuenta que era más sensual y cautivadora de lo que imaginara. Veo que estás nervioso por la actitud de mis vecinos, dijo, divertida. Ignóralos, son inofensivos. Ellos vienen aquí a vincularse con la gente como tú, pero ustedes cada vez nos visitan menos y ellos están preocupados. Sienten miedo de quedarse solos porque son los últimos. Es curioso, pero a mí me dan la impresión de que son cáscaras vacías que requieren de personas normales para llenarse como cántaros, dijo Barton, dándose cuenta de que su forma de expresarse fue pomposa y más bien parecía guionada. No te preocupes, no actuaste de forma pomposa, respondió ella como si le hubiera leído la mente. Te vi en sueños al poco tiempo de mudarme, dijo él, dándose cuenta de que los demás ya no le prestaban atención. Lo sé, respondió ella, inclinando su rostro sutilmente. Barton observó a los demás jóvenes que seguían con sus paseos silenciosos y contemplativos. Tú no eres como ellos, dijo, deleitándose con la figura curvilínea de la muchacha. ¿Y cómo son ellos para ti? Preguntó curiosa. Mundanos, y como tales vacíos de complejidades, cántaros llenos de información superflua. Ellos son así, y por eso no tenemos mucho de qué hablar. Te esperaba con anhelo. ¿Me esperabas? Preguntó él confundido. Sí, fue difícil contactarte. Hay mucha interferencia. Tuve que hacer un gran esfuerzo para abrir una brecha e invitarte a venir, respondió ella y pareció leerlo unos segundos, aunque dejó de hacerlo, con vergüenza, como si hubiera cometido un pecado capital. Gula, pensó él, sin entender la finalidad de ese pensamiento, y agregó. Esto que me dices parece sacado de una de esas películas que proyectan en las matinés de los autocines. Entonces yo vivo en una película de matiné de autocine, ¿no te parece triste? Sería muy triste si esto no fuera una construcción onírica en mi mente, afirmó él, y comenzó a alejarse buscando nuevamente la salida. Sentía una dualidad en sus pensamientos. Por un lado deseaba estar con ella, sentir el aroma a orquídeas que emanaba de su cabello casi etéreo, pero por otro percibía el peligro como si su instinto le dijera que su única posibilidad de sobrevivir era distanciándose de la influencia sobrenatural de la muchacha. No es una construcción onírica de tu mente, Barton, sino de la mía. Hechicería, pensó él, recordando las historias de las princesas brujas de la inmemorial Hiperbórea y lo que provocaban en los hombres, de cómo se alimentaban de sus cuerpos y almas cuando los acechaban y cazaban en las tinieblas allende las montañas eiglopeas. Cuando quieras regresar, siempre estaré aquí, en Belehue, le dijo ella, y lo miró con sus enormes ojos hipnóticos. Y esto continúa. Es un fragmento de mi relato Las Moradas del Silencio. Ya van a tener oportunidad de leerlo completo si quieren, en otro momento y en otro formato. Y bueno, sí, es un homenaje a Clark Gaston Smith. A la admiración que le tenía a Clark Gaston Smith, también hice homenaje a Lovecraft, he hecho homenajes a muchos escritores. Porque realmente se lo merecían y porque son mis verdaderos maestros. Yo no tengo otros maestros que estos maestros. Yo no fui a una puta academia literaria con un tipo que me enseñara a escribir. Aprendí solo leyendo a estos grandes maestros y así es como se debe aprender a escribir. Lo otro, yo qué sé, que quiera que vaya. Por ejemplo, acá en Uruguay no hay lo que son talleres literarios que van... lo dan un profesor de literatura sin ganas ni creatividad y tenés que compartir el salón con unas tipas o tipos que no son escritores y van ahí porque están al pedo en la casa y no tienen nada que hacer o de repente quieren que los respeten o los consideren en algún círculo de amistades o lo que sea, escritores o gente más importante de lo que son. Gente que escribe a esos lugares. El escritor se forma solo, siempre. Hay escritores que van, ya les digo, en los Estados Unidos o en Europa donde tienen escuelas, en la universidad o cursos de escritura creativa. Eso es otra cosa porque de repente en esos cursos de Estados Unidos le puede caer un Samuel Delany y contar sus historias otros grandes escritores de género, un Ligotti, yo qué sé. Si le cae Stephen King, levántense y váyanse a hacer algo mejor. Pero bueno, esto fue mi tercer
video sobre escritores de horror, sobre los grandes maestros del horror, y se trató de Clark Aston Smith con la chapa de un homenaje de uno de mis relatos que fue escrito específicamente para una antología que se llamaba Clark Aston Smith, cuentos de misterio, locura y muerte, creo, o algo así. Dal Suidania.